Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Estamos desarrollando el tema sobre las bienaventuranzas y tocamos muchos temas relevantes a lo que Jesucristo nos vino a dar en ellas. Y lo primero y principal fue que nos presentó al reino de los cielos y su constitución, dejándonos saber cuál es el carácter de las personas que pueden hacerse ciudadanos en este reino y cuáles son las obligaciones o expectativas como ciudadanos. Les recomiendo fuertemente que revisen todos los videos del tema Jesús dijo. Quiero continuar con algunas de las otras leyes de la Constitución Divina que quiso aclarar, ya que ellas fueron enmendadas a esa Constitución en los tiempos de Moisés, porque el pueblo de Yahweh las malinterpretó y las desobedeció. Lo primero que aclara es que Él no había venido ni a quitar ni a agregar las leyes establecidas por los profetas, ni por Dios. Ya todas las leyes y amendados habían sido establecidos, y nos aconseja que nosotros tampoco lo debemos hacer, ya que nadie nos ha dado autoridad para hacer estas reformas a la Constitución del Reino de Dios. Y si alguno lo hacía, el precio a pagar sería revocación de la ciudadanía del reino. Esto es como lo que nosotros conocemos como deportación o destierro. Y aquí yo usando nuestro lenguaje para que así podamos comprender a Jesús y no tengamos ninguna excusa. Yo les tengo como siempre una pregunta de meditación. ¿Tenía Jesús que venir y sentarse con nosotros a explicarnos lo que ya ha sido escrito desde nuestra existencia en nuestros corazones? Yo creo que sí, porque de la misma manera que nosotros establecemos reglas y regulaciones en nuestros hogares, que yo los compararé a un reino, ya que nuestro hogar es nuestro reino, donde todo el que habite en él o lo visite tiene que seguir ciertas reglas para poder establecer el orden y el ejemplo. Por ejemplo, una de las reglas de mi hogar es que decidimos poner a la vista de todo aquel que se acerque a la puerta de nuestra casa un letrero muy visible que dice: por favor, quítese su calzado antes de entrar. Gracias. Es un cartel que no tiene ninguna duda de su contenido. Es simple y sencillo. No puede entrar a nuestra casa con zapatos puestos, tan simple como eso. Y con todo y eso, muchos cuando llegan preguntan: ¿me tengo que quitar los zapatos? No, por supuesto que sí, quisiera yo contestarles. Es obvio, pero les tenemos que explicar para que hagan lo que nos agrada. De la misma manera, las leyes y estatutos del reino de los cielos están a la vista y todavía no las obedecemos. Mi esposo y yo tenemos que decirle a los que preguntan que sí, pero por empatía. Les ofrecemos unos forros para que los coloquen sobre sus zapatos si no se los quieren quitar, y esa sería la única manera que ellos pueden entrar con zapatos en mi casa. Pero se cumple el propósito por el cual tienen que quitarse los zapatos, y es que no entren en nuestra casa el polvo o el sucio que los zapatos han recogido antes de llegar a nuestro hogar. Es una cuestión de higiene y de cortesía. Así que si usted va a mi casa, sáquese sus zapatos, por favor. De la misma manera, Jesús nos da la explicación, no por empatía, pero por amor. De cierta forma, en el libro de Apocalipsis 3:19 nos dice que Él nos reprende y nos castiga a todos los que Él ama. Dios es un Dios celoso y por amor es que Él nos castiga y nos corrige, queriéndonos decir que porque nos ama nos deja saber lo malo que hacemos para que lo corrijamos y hagamos lo correcto. Aquí Jesús se dedica a explicar 6 puntos que deben ser sumamente importantes desde que Él se tomó el tiempo para hacerlo. Ya les dije el primero, que fue el de no cambiar, ni agregar, ni quitar nada de la Constitución Divina, y nos dijo las consecuencias de tal acto. Sigue explicándonos 5 leyes adicionales que forman parte de los 10 mandamientos, que están relacionados con la conducta hacia nuestro prójimo. Cuán importante es el trato a nuestro prójimo para el Señor, ya que fuimos creados a su imagen.
Y al irrespetar a nuestro prójimo es como si irrespetáramos al mismo Yahweh. Y esto es algo que hacemos muy rápidamente, fácilmente, y es común en nuestras reacciones. Son mandamientos físicos dados a Moisés para poner orden en el pueblo de Israel, pero que ahora Jesús nos va a dar la explicación espiritual, porque todas estas leyes dadas a Moisés y a los profetas también eran sombras o son sombras de lo espiritual. Y como Jesús es el segundo Adán, el Adán espiritual es el perfecto para darnos la explicación. Veamos entonces. Mateo 5:21 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aprovecho este espacio para recomendarles que vean todos los videos de la serie Jesús dijo. El mandamiento dice en realidad no asesinarás, porque la palabra en el griego es phoneus, que significa homicida o asesino. Y en Éxodo también se refiere a asesinar, que la palabra en hebreo es ratzak. Bueno, eso es fácil, porque no es todo el mundo el que asesina a otra persona. Y a veces no somos capaces ni de matar una mosca. Pero aquí viene la explicación de lo que realmente este mandamiento nos quiere decir, en toda su esencia o espiritualmente. Mateo 5:22 dice: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! ¿Cualquiera que se enoje? Es que todos nos enojamos, o sea que todos somos culpables de juicio. Analicemos. Enojar. Enojar es lo que dice aquí, pero es algo más que un enojo lo que pecar contra tu prójimo, ya que en el griego se usa la palabra orgizó, que es un enojo apasionado. Es ese enojo que te enceguece, que te hace perder los estribos, esa ira que te ciega y que por medio de ella muchas veces personas han asesinado y han hecho mucho daño al prójimo. Y si llegaras a asesinar a alguien por causa de la ira o del enojo, serás encontrado culpable y tendrás que pagar cárcel, serás condenado. Entonces, cuando vemos el contexto de lo dicho por Jesús, podemos entonces tener mayor objetividad para comprender lo que nos está diciendo. Analicemos entonces esto un poco más. Dice que si estamos enojados, y ya vimos lo que significa la palabra enojado bíblicamente. Entonces, si estás enojado y le gritas a tu hijo, eres un tonto, no sirves para nada, ¿qué cree usted que acaba de hacer? Acaba usted de cometer homicidio en la autoestima de ese niño o persona. Es muy diferente cuando estamos en una conversación y de repente esa persona dice una tontería o una bobería y usted le dice: ay, por favor, no seas tonto, estás equivocado. ¿Cree usted que acaba de cometer homicidio contra esa persona? Yo digo que no, porque usted no lo está diciendo con esa ira que se lo comería a esa persona. Aunque analizando mejor la frase, creo que la mejor forma sería decirle así: ay, por favor, no actúes como tonto, porque estás equivocado. He cambiado el no seas por el no actúes como. Y con esto es obvio que estamos condenando al comportamiento y no a la persona. Y esto es lo que debemos tener siempre cuidado cuando vayamos a hablar. Yasmín, escucha lo que estás hablando. De cualquier manera, tenemos que aprender a expresarnos con más sensibilidad. Tenemos mucho que caminar con este tema, por sobre todo yo. Ahora, muchos argumentarán que Jesús se enojó cuando vio a los mercaderes haciendo negocio dentro del templo. ¿Asesinó acaso a alguien? No, no lo hizo, ni físicamente ni espiritualmente. En cualquier evento, a los que tenían un corazón recto delante de Yahweh, les dio vida espiritual, porque les permitió ver la causa de lo que se refería a Jesús. Pero a los que tenían sus corazones duros, rebeldes, ensorbecidos, más bien en ellos despertó una ira tan grande dentro de ellos, al punto que desearon con pasión asesinarlo, porque lo maquinaron vez tras vez tras vez hasta que lo lograron. ¿Cuántas veces yo no hice ese mismo comentario, pero lo hice por ignorancia e insensibilidad espiritual? Porque esa clase de comentarios
solo lo hacemos cuando somos niños espirituales o ignorantes de la palabra de Dios. Es como cuando dos hermanitos se pelean entre ellos. En realidad, ellos no se están deseando matar ni hacer ningún daño, porque ellos no saben. Ellos son niños, son simplemente niños, están haciendo tontería, juego de niños. Ahora, es verdad que Jesús se enojó, pero su enojo es otro tipo de enojo. Es un enojo como el que sienten los que siguen los mandatos de Yahweh, que ven todo el mercadeo espiritual que se ve hoy en día en los templos, tanto físicos como espirituales, donde se supone que se debe adorar a Dios. Así como vemos la ira de Jesús que se narra que fue manifestada físicamente, que en hebreo es Av, que destruyó todo aquello que no formaba parte de lo que se debía estar haciendo en el templo. Como él mismo lo dijo, cuando en medio de su enojo pronunció las palabras que ya mucho tiempo atrás el profeta Jeremías había dicho: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así me imagino que Jesús dijo esta frase, con esa fuerza, con ese tono, con ese enojo santo, como se puede decir. Habéis hecho cueva de ladrones, la casa de mi Padre. Lo que Jesús dijo en su enojo fue haciéndoles ver lo malo que estaban haciendo contra Dios. Yo lo puedo ver como una forma figurativa de expresar lo que debe causar en nuestras entrañas cuando vemos cómo los que se llaman ser templos del Espíritu Santo, hijos de Dios, pisotean, se burlan, menosprecian a todo y a todos los que tienen que ver con la constitución de Dios, en esas personas que son hipócritas, falsas, personas en las que no debemos confiar. Son lobos disfrazados de ovejas, personas que usan la palabra de Dios o el templo para enriquecerse. Es más, déjenme leer lo que el profeta Jeremías dijo y por qué lo dijo, y así vamos a poder entender por qué la reacción de Jesús. Jeremías 7, del 1 al 4. Leo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentiras diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¡Wow! Esto es fortísimo. Esto era lo que emanaba de las entrañas de Jesús cuando vio todo lo que estaba sucediendo en el templo de su Padre. Cuando Él dijo todo eso, podemos ver entonces que la ira de Jesús fue en realidad una ira espiritual, los celos hacia las cosas de su Padre, y por eso accionó al ver cómo los lobos disfrazados de ovejas trataban como un basurero o un mercado al templo de su Padre. Y si analizamos el texto, Jesús condenó la conducta tan reprobable que todos allí estaban haciendo, porque no solo condenó la conducta, sino que les recordó lo que ellos ya debían saber de memoria, como siervos de Dios que se llamaban ser. Por esto, Jesús les preguntaba: ¿no está escrito?
¿No se acuerdan? ¿Acaso no lo saben? Que la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero vosotros, dijo, la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, hicieron la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Pero no dijo, ustedes son unos ladrones. No, él no dijo eso. Él dijo, vosotros habéis hecho cueva de ladrones, la casa de mi Padre. Y hago toda esta explicación porque si seguimos leyendo este texto, nos vamos a dar cuenta que Jesús se refería a asesinar al prójimo con nuestras palabras. En el video de la luz hablamos acerca del poder de las palabras y que ellas tienen vida. Por consiguiente, tenemos que aprender a cuidar lo que hablamos. Dios, por favor, ayúdame a poner en práctica esta enseñanza que tú nos das hoy día. Por favor. La segunda parte del texto dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ven? Palabras dichas. Dijo que cualquiera que diga necio. Necio en griego es raka, que es una palabra de desprecio, palabra relacionada con el término arameo rak, que quiere decir vacío, cabeza hueca, tonto, bobo, un bueno para nada. Esta expresión solo es utilizada en este texto. No lo vas a encontrar en ninguna otra parte en la Biblia. En hebreo, esto es kesil, que viene de kasal, que es una persona que puede llegar a ser estúpido. ¡Wow! Y esta es una de mis palabras favoritas. Mi padre siempre se burlaba de la forma como yo lo decía. Pero bueno, gracias a Dios ya se me ha ido quitando. Y según la Real Academia Española, necio es un adjetivo. Es ignorancia y no sabe lo que debe o puede decir. Es el falto de inteligencia o de razonamiento. Y la otra expresión usada en la siguiente parte es fatuo, que en griego es moros, que quiere decir tonto o estúpido. Y según la Real Academia Española, fatuo significa una persona llena de presunción o vanidad infundada y ridícula. Es similar a presumido, petulante, presuntuoso y jactancioso. Proverbios 26 del 11 al 12 dice, como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. ¿Ya ven? Esta palabra también es usada en la parábola de los 2 cimientos que Jesús nos habló. Y leo, Mateo 7 del 24 al 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí Jesús nos presenta los 2 cuadros. Una persona necia e imprudente, falta de sabiduría y fatua, y a otra prudente, sabia y entendida. Y Jesús está haciendo una comparación entre estas 2 actitudes, comparando a un hombre que conociendo lo que dice la palabra de Dios, no la obedece. Y a esa persona se le llama hombre insensato o fatuo. Lo compara con uno que obedece a la palabra de Dios. Una vez que la conoce, a ese le llama prudente, sensato o sabio. De manera que Jesús nos enseña claramente que podemos juzgar o condenar el comportamiento de las personas, mas no a ellas. A ellas solamente la juzga Dios. El comportamiento de un necio se caracteriza por vivir una vida llena de placeres y libre de valores morales. El necio busca su propia satisfacción y no considera las consecuencias de sus acciones. Actúa de manera imprudente y terca, sin tener en cuenta las advertencias de Dios. Se cree mejor que otro. No escuchan consejos ni advertencias. Son tercos, cabeza dura.
El necio se considera a sí mismo como sabio, pero en realidad carece de mucho entendimiento y de discernimiento espiritual. No son enseñables, no aceptan su ignorancia, teniendo en cuenta que todos somos ignorantes en ciertos temas. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Y nuestro texto continúa diciendo, Mateo 5:23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una vez que Jesús nos dice acerca del cuidado que debemos tener con nuestras palabras, ya que con ello pudimos lastimar o marcar la vida de nuestro prójimo para siempre, hasta que el mismo Señor entre en acción para ofrecernos la sanidad interior que necesitamos. Nos deja saber indirectamente que Él sabe lo que vamos a hacer, pero que ahora que nos ha explicado con detalles el daño que pudimos haber causado con nuestras palabras, esto es lo que debemos hacer a continuación. Primero, dejar de comportarnos como necios, orgullosos, fatuos e ignorantes. Segundo, una vez que reconozcamos nuestro error, debemos ir a reconciliarnos con nuestro prójimo. Dice algo muy bello y tierno, y es que esto en realidad no debe impedir nuestra comunión. Este error, este maltrato que hemos hecho a nuestro prójimo, no debe impedir nuestra comunión que nosotros regularmente tenemos con Yahweh. Que arreglemos cuentas con Él primero, que en griego la palabra que aquí se utiliza es doron, que es un derivado de didomi, que es un regalo voluntario, porque Él será el que nos guiará y consolará, porque hemos reconocido delante de Él nuestra ofensa. El reconocerlo para Dios es una ofrenda de amor, es una ofrenda voluntaria que nosotros damos, porque queremos tener puertas abiertas con Él, queremos tener comunión. Y Jesús dijo esto de esta manera porque entre las ordenanzas de los judíos había una ofrenda de agradecimiento y a esto se refería Jesús aquí. Era voluntaria, llamada minjá, ofrenda para asegurar el favor de Dios, y la ofrenda llamada corbán, que asegura la entrada a la presencia de Yahweh, que hoy en día es llamada el obsequio de la cara. O sea, demos la cara al Señor. No nos escondamos como hizo Adán y Eva. Y la primera vez que se menciona en la Escritura esta clase de ofrenda es cuando Caín trajo al Señor una ofrenda voluntaria del fruto de su trabajo. Pero el fruto no lo había escogido cuidadosamente especial para Yahweh. Él simplemente le ofreció un fruto. Pero Abel, dice la Escritura que le dio el primogénito de sus ovejas, le ofreció lo mejor que tenía a Yahweh. Y esto agradó a Dios. Génesis 4 del 3 a 4 lo leo. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda, minjá, del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, minjá. Así que esto es lo que Jesús nos está diciendo aquí, que debemos hacer. Una vez reconocido nuestro error delante del Señor, pero una vez terminada nuestra conversación con Yahweh, debemos ir al prójimo y tratar de reconciliarnos, tratando de arreglar la situación lo más pronto posible. Porque dice luego, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es, habla con Dios, declárale tus errores, sigue tu comunión con Él y así mantienes las puertas abiertas con Dios con tu corazón limpio y tranquilo. Y luego vas, te reconcilias con tu prójimo. No permitas que nada ni nadie robe la comunión que tienes con Dios. Termina el texto exhortándonos a hacer este movimiento lo más pronto posible, porque mientras que este asunto no se arregle, nuestro adversario espiritual, que es Satanás, tomará ventaja
y hará que cada día que pase sea más difícil tener esa conversación con el prójimo, ya que puede intervenir el orgullo, el amor propio, el yo no soy culpable y qué sé yo cuántas otras estupideces, cuántas otras tonterías, y nos impedirán esta reconciliación. Jesús hace una comparación entre el sistema judicial de la tierra con el sistema judicial del reino de los cielos, estableciendo que en el reino de los cielos, al igual que en la tierra, hay un sistema de gobierno judicial. Hay un acusador oficial, que es lo que nosotros conocemos como el fiscal. Ese es el que acusa. Y en el reino del cielo, este acusador es Satanás. También nos habla de un juez, que es el juez supremo de justicia. Y en el reino de los cielos, ese juez es Jesucristo, ya que Él será el que nos juzgará el día del juicio. Y también menciona al carcelero, que es el encargado de meter al culpable en la cárcel. Y Jesús lo pone de esta manera. Mateo 5, 25, 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El que tenga oídos, que oiga lo que el Señor nos quiere decir. La próxima semana desarrollaremos Mateo 5, 27 al 32. Y se los digo para que lo lean desde ya, lo examinen, lo estudien y tomen notas y luego lo comparan con lo que el Señor me da a mí. Tómese el tiempo de leer, de estudiar, instrúyese, déjese inspirar por Dios e inspire al mundo de su alrededor. Y no olvide que nadie le lea la Escritura. Léala y escudriñalas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo le confirmen. Regálanos un me gusta, por favor, que no te cueste nada. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Deje un respetuoso comentario y edificante, los cuales prometo contestar. Comparta este video. Bendiciones. Shalom. Shalom.